Hay palabras que, bueno, que cambian con el tiempo, ¿no? Pensemos en la palabra progreso. Durante mucho tiempo en América Latina fue una promesa, casi un sinónimo de futuro. Pero últimamente, y esto es el centro de nuestro análisis de hoy, parece que suena más a una advertencia. Es como si esa gran ola progresista que llegó con, digamos, tanta fuerza moral, se hubiera quedado un poco varada en las orillas del poder. Me gusta mucho esa imagen, la de la ola varada, porque captura perfectamente esa sensación de una energía que se disipa. Y es el corazón del argumento que nos presenta el ensayo de Pedro Pablo Aguilera, El progresismo latinoamericano y su realidad, que es, bueno, la base de nuestra charla de hoy. Exacto. Hoy vamos a meternos a fondo en su análisis sobre lo que él describe como una profunda crisis moral y ética en los gobiernos progresistas de la región. Y la misión que nos proponemos es tratar de entender su argumento central. O sea, ¿por qué estos movimientos, que prometieron una transformación casi total, parecen terminar repitiendo los mismos vicios de los sistemas que juraron destruir? Es la vieja trampa, ¿no? La de querer cambiar la casa desde adentro. Una trampa que, según Aguilera, es casi inevitable. Entendido. A ver, vamos a desglosar esto un poco, porque la idea de que los movimientos revolucionarios terminan siendo devorados por el poder no es nueva. ¿Qué tiene de particular el enfoque de Aguilera aquí? Yo diría que la novedad está en el mecanismo que describe. Él no se queda en la idea general, sino que analiza el cómo ocurre esa transición. Sostiene que para gobernar, inevitablemente, necesitas hacer pactos, negociar, incluso con tus adversarios. El poder no se ejerce en un vacío, no. Y es justo en esa sala de negociación donde la ética empieza a convertirse en táctica. Y supongo que ahí es donde entran esas palabras que suenan bien, pero que pueden esconder mucho. Aguilera menciona algunas, ¿verdad? Totalmente. Palabras como gobernabilidad o madurez política suenan responsables, lógicas, pero desde la perspectiva de él, a menudo son el disfraz de la primera gran concesión. Se usan para justificar decisiones que, un par de años antes, desde la oposición, se habrían calificado de inaceptables. Es lo que él llama la transformación de los redentores en simples administradores. O sea, el fuego se apaga para que la maquinaria siga funcionando. Y me imagino que cuando los grandes cambios prometidos no llegan, pues hay que encontrar un culpable. Y ese es el siguiente paso en la cadena, exacto. La fuente destaca que, en lugar de una autocrítica honesta, la respuesta suele ser apuntar hacia afuera. La culpa es de el imperio, de los medios, de la herencia recibida. Se construye una narrativa donde el fracaso nunca es propio, siempre es producto de un sabotaje externo. Lo cual me lleva a una pregunta. Si la autocrítica se vuelve imposible, ¿en qué se convierte el movimiento? Se convierte en un acto de fe. Y aquí el análisis se pone muy agudo. Argumenta que cuando cuestionar al líder o las decisiones del gobierno se empieza a ver como una traición, el pensamiento crítico, que fue la chispa original de todo, se extingue. El debate se reemplaza por la lealtad ciega. Y eso nos deja con una paradoja brutal, que el autor resume de una forma que se te queda grabada. Dice algo como, cuanto más se invoca la transformación, menos se transforma. Es como si el volumen del discurso subiera para ocultar que en la práctica, bueno, no está pasando mucho. Es un mecanismo de compensación. Y es el núcleo de este dilema ético que plantea el ensayo. El riesgo es que el movimiento se encierre en su propia burbuja de consignas, ¿sabes? Hablando un lenguaje que ya no conecta con la realidad de la gente a la que dice representar. Bueno, creo que la teoría queda clara, pero la prueba de fuego está en la realidad. El ensayo nos ofrece 4 radiografías de países que son, muy reveladoras. Empecemos por Chile, que es un caso fascinante. El autor describe a Gabriel Boric como el hijo legítimo del estallido social. Una imagen muy fuerte. Pero, ¿cómo se traduce esa épica en el día a día del gobierno? Porque una cosa es la calle y otra muy distinta es el Palacio Presidencial. Justamente ahí está el choque. La épica con la que Boric llega al poder, según este análisis, se estrella contra el muro del pragmatismo en el Congreso. El ejemplo más claro que se menciona es el fracaso de su reforma tributaria. Era la piedra angular de su programa.
la que iba a financiar todo el cambio social. Y no pasó. Y eso obliga a tomar decisiones difíciles, me imagino. Decisiones que llevan a lo que Aguilera llama la paradoja del orden. Pensemos en esto. Un gobierno que nace de la protesta contra la represión policial. Sí. De repente se ve en la necesidad de mantener el orden público. Y es ahí donde ocurre un giro discursivo radical. El texto destaca cómo se pasó de la consigna «no más represión» a un discurso de apoyo a carabineros. Es un giro de 180 grados. Sí, y es un giro que el autor describe como la primera gran concesión. No es solo un cambio de eslogan, es el momento en que la realidad del Estado se impone sobre el impulso del movimiento. La conclusión del análisis no es que el ideal fuera traicionado cínicamente, sino algo más sutil. Fue diluido en el ácido del poder. La necesidad de gobernar erosionó el sueño de transformar. Así que en Chile, el gran tema fue cómo el idealismo se topó con la necesidad de mantener el orden, una lección de pragmatismo forzado. Y me pregunto si ese es un patrón que se repite. En Colombia, con Gustavo Petro, el autor parece identificar un problema distinto, no tanto de pragmatismo, sino de la narrativa personal del líder. ¿No es así? Es un ángulo diferente, sí, pero que lleva a un lugar similar. A Petro se le presenta como una figura histórica, el primer presidente de izquierda, con esa promesa enorme de la paz total. Pero el argumento aquí es que cuando un líder construye su gobierno sobre la épica del héroe solitario, que lucha contra el sistema, cualquier crítica se reinterpreta. ¿Cómo? Que se reinterpreta. No se ve como un aporte al debate, se ve como una conspiración. El disenso, venga de donde venga, se convierte en un ataque personal de los enemigos de siempre. Y esta narrativa, según el análisis, es muy útil para justificar la falta de resultados, porque la culpa nunca es de la gestión, sino de las fuerzas oscuras que no dejan gobernar al héroe. Entiendo. Y el texto señala otro fenómeno que me pareció muy agudo: la cooptación de los movimientos sociales. ¿Qué pasa cuando los que antes gritaban en la calle ahora tienen un puesto en el gobierno? Pasa que, como dice el ensayo con una frase durísima, la protesta se hizo protocolo. Los líderes sociales, los intelectuales críticos, son integrados al aparato estatal. Se les da un cargo, un escritorio. Y con eso se neutraliza una de las principales fuentes de crítica y presión. El contrapeso que debía vigilar al poder termina siendo un engranaje más de la maquinaria. Se domestica la crítica desde adentro. Vaya, esto me hace pensar en un caso con mucha más trayectoria, donde el movimiento no solo llegó al poder, sino que lo ejerció por mucho tiempo: Brasil. El ensayo lo describe como la experiencia más ambivalente. Y es ambivalente por una razón muy clara. Por un lado, tienes el logro monumental del lulismo, de sacar a millones de personas de la pobreza. Eso es innegable, cambió la cara del país. Pero Aguilera lo contrapone con el costo que tuvo. Sostiene que para lograr esa gobernabilidad, se tejió un sistema de alianzas políticas basado en la opacidad y, como se demostró después, en una corrupción sistémica. Ahí es donde entra la operación Lava Jato, ¿no? Máxima expresión del dilema ético que venimos hablando. Y ahora Lula está de vuelta. El ensayo describe su regreso como una resurrección, pero una con asuntos pendientes. Exacto. El líder volvió, pero las preguntas sobre los métodos siguen flotando en el aire. Por eso Aguilera usa esa metáfora tan potente. El aura ética sigue en cuarentena. Es una forma de decir que, aunque ganó las elecciones, la confianza en la integridad de sus métodos no se ha recuperado del todo. La lección, para el autor, es que Brasil no necesita otro redentor, sino una refundación de su forma de hacer política. Una refundación de los métodos. Eso es clave. Y nos lleva al último caso, México, donde la promesa fue precisamente esa, una limpieza total. La cuarta transformación llegó con un lema muy potente: barrer la corrupción como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo. Una promesa muy poderosa, pero la crítica central que expone el ensayo es lo que pasó después. En ese fervor por la transformación, se empezaron a borrar las líneas divisorias entre el movimiento político, el aparato del Estado y la figura personal del líder. Todo se convirtió en una sola cosa. Y cuando eso pasa, la polarización se vuelve la única herramienta posible. Por supuesto, porque si el líder es la encarnación del pueblo y del proyecto nacional, entonces no hay espacio para la oposición legítima.
Cualquier crítica, cualquier dato que contradiga la narrativa oficial, no se debate, simplemente se etiqueta. Se le pone la etiqueta de ataque de los enemigos del pueblo o los conservadores. Se anula el debate público. Y el autor señala una contradicción que describe como la más amarga de este proceso, la ecológica. ¿Podrías explicar eso un poco más? Claro. Mientras el discurso oficial defiende la soberanía y la justicia para los más desfavorecidos, en la práctica se impulsan megaproyectos como el Tren Maya. El ensayo usa este tren como una metáfora perfecta. ¿Una metáfora de qué exactamente? De la contradicción. Es una obra que promete desarrollo y conexión, pero que según las críticas que recoge el texto, lo hace a costa de devastar selvas, cenotes, territorios indígenas. Aguilera lo llama pragmatismo extractivista con nuevo discurso. En el fondo es la vieja idea del desarrollo a cualquier costo, pero ahora justificada con una retórica de izquierda. La lógica es la misma, ¿te fijas? Solo cambia el empaque. Entonces, después de este recorrido por Chile, Colombia, Brasil, México, ¿a qué nos lleva todo esto? Parece que el problema de fondo que Aguilera señala no es que estos gobiernos pierdan elecciones. Exacto. De hecho, han sido muy exitosos en eso. La verdadera derrota que él describe es mucho más profunda, es una derrota moral. La frase que usa para resumirlo es durísima, y creo que es la idea central de todo el texto. Conquistaron el Estado, pero no la ética del poder. Conquistaron el Estado, pero no la ética del poder. Es una frase lapidaria, y a través de los casos identifica un patrón. ¿Por qué pasa esto una y otra vez? Sí, identifica un patrón muy claro con dos elementos principales. El primero es que el culto al líder reemplaza el debate de ideas. La lealtad a una persona se vuelve más importante que la coherencia con los principios. Y el segundo es el efecto de la Realpolitik, la famosa política de lo posible. Que en la práctica significa bajar las expectativas. Significa vaciar de contenido la palabra reforma. El autor argumenta que reforma deja de significar transformación y pasa a ser un sinónimo de supervivencia. Es como si tu plan original fuera a construir un rascacielos, pero te terminas conformando con, no sé, darle una mano de pintura a la fachada del edificio viejo. El objetivo ya no es cambiar el mundo, es simplemente mantenerse. Y esa es la erosión fundamental de la que habla. Se renuncia al horizonte, a esa utopía que les dio vida a cambio de gestionar el presente. Exactamente. Se gana el hoy hipotecando el mañana. Para ir cerrando, la sensación que me deja este análisis de Aguilera es que la crisis de estos movimientos no es tanto de votos o de popularidad. Es algo más interno, ¿no? Más de conciencia, como un miedo profundo a mirarse al espejo y admitir los errores. Es un miedo a la autocrítica. Y según el texto, el futuro de esos proyectos depende enteramente de su capacidad para superar ese miedo, de examinarse a sí mismos sin buscar excusas. El ensayo termina con una reflexión final, una pregunta que me parece que se queda resonando. Sí, y es una pregunta que va más allá de la política. Cito directamente lo que escribe Aguilera para cerrar. La verdadera radicalidad no está en gritar más fuerte, sino en preguntarse en voz baja. ¿En qué momento el cambio se volvió costumbre? Es una pregunta tremenda. Y la remata con una última advertencia, casi una sentencia que lo resume todo. Dice, porque una izquierda que no se revisa se derechiza por omisión, y un movimiento que teme al debate crítico está condenado a confundirse con el rostro de su enemigo.